Bueno, el que esté viendo esto en diferido, eh, escriba cualquier cosa, la duda que tenga. Se van a perder la transmisión la transmisión en vivo, acá la reunión en Discord, pero va a quedar grabado, así que lo van a poder ver, solo que se van a tener que sacar las dudas a destiempo. Ian, Jesús, Mel, las dudas que tengan, yo el chat no lo voy a estar leyendo, así que abren el micrófono. El que no pueda abrir micrófono escribe y otro hace el favor ahí de preguntar. Bueno, vamos a hablar un poco de lógica de programación. Pero para hablar de lógica de programación, primero tenemos que entender qué es la lógica. Por eso dejé estas preguntas. ¿Qué es la lógica? ¿Para qué nos sirve? Después podemos entender un poco qué es la lógica de programación. Sin entender primero qué es la lógica y para qué nos sirve, no podemos hacer mucho. Espero que se esté escuchando bien. Sí, sí, Eh, está todo perfecto. bueno, seguramente la mayoría está relacionado a qué es la programación y un poco qué se hace con la programación y demás. Pero lo que pasa es que cuando nos hablan de lógica es difícil ponerlo en conceptos y muchas veces se explica programación sin explicar previamente qué es la lógica, para qué sirve y demás. Y la verdad que la lógica es la base, no solo de la programación, es la base de muchas cosas de la vida misma, cómo resolvemos, cómo pensamos, eh, cómo tomamos decisiones. Viene un poco por ese lado, cómo tomamos decisiones. Entonces, yo me estuve armando unas cosas para poder tener como más estructurado esta clase, entre comillas. Me estuve armando un poco de cosas y tengo acá unos machetes. Y cuando nos preguntamos qué es la lógica, bueno, la lógica es la forma en que razonamos para resolver problemas o tomar decisiones. Es como decidir qué hacer si tenés hambre. ¿Qué haces si tenés hambre? ¿Te pones a pensar en salir a correr? No. Te pones a pensar en cómo resolver eso. Entonces, si tenés comida en tu casa, bueno, vas a cocinar o prepararte algo. Si no tenés comida, vas a tener que ir a comprar. Pero vas a ver cómo resolverlo. Tomás acción sobre eso y ejecutás ciertos pasos para resolver ese problema que es tengo hambre. Eso sería la lógica, es ese proceso de pasos que nos permite resolver un problema inicial que teníamos y llegar a un final, una resolución de ese problema. Después nos podemos preguntar, ¿para qué nos sirve? Porque está todo muy lindo. Pero ¿para qué nos sirve? Bueno, a ese nivel básico que expliqué antes, porque en la vida misma estas cosas pasan todo el tiempo, quizás no nos damos cuenta. Y muchas veces actuamos ejecutando sin pensarlo de forma automática. A veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos mal. Por eso lo importante es ser conscientes de eso. Y bueno, lo que hacemos bien ya está, lo hacemos bien. Pero lo que estamos haciendo mal porque estamos actuando de forma automática, a veces emocionalmente, por algunas situaciones o por costumbre, bueno, tenemos que hacer tal cosa y lo hacemos de tal manera, aunque siempre nos encontramos con un problema y nos chocamos con la misma piedra. Bueno, un poco hay que frenar, parar la pelota, pensar, y eso es la lógica, es frenarse a pensar cómo vas a ejecutar esas acciones para resolver ese problema que te estás planteando. Entonces, ¿para qué nos sirve la lógica? Bueno, nos ayuda a organizar las ideas, a tomar decisiones acertadas, a resolver problemas de manera ordenada, porque no es lo mismo si yo me quiero preparar un café con leche, de agarrar y poner primero una cosa y después otra. Es distinto. No sé, si alguno se prepara café con café dolca, es muy distinto, sale distinto del café si agarras y pones primero leche y después el café, que si le pones primero el café, un poquito de leche, un poquito de agua, batís, 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 y después le pones leche, el resultado tiene diferencias. Este es un ejemplo muy burdo y muy básico y con dos o tres elementos solamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más elementos, más condiciones, más situaciones? Bueno, ahí el orden empieza a modificar el producto final. Entonces, por eso es importante el orden en que ejecutamos los pasos. Bueno, en la vida diaria lo usamos para planificar, priorizar o solucionar conflictos. Acá un ejemplo dice,
Planear un viaje implica lógica. Decidir a dónde ir primero, cuánto gastar, qué llevar, qué ropa te vas a poner. Bueno, va a depender del lugar, el tiempo que estés. En el lugar vas a poder lavar esa ropa. Me voy 15 días a un país que tiene otro clima del que tenemos actualmente. Bueno, me voy a tener que llevar ropa para ese clima. Son 15 días con 3 prendas de cada cosa. ¿Me va a alcanzar para esos 15 días? ¿O voy a tener que estar lavando en el medio? Bueno, voy a tener que estar lavando. Ok, para lavar voy a necesitar un lugar donde lavarlo, plata para pagar ese servicio, tiempo para ir a llevarlo, ir a buscarlo. Entonces, todas esas cosas hacen que uno a veces lo hace de forma automática y muchas veces no las hace y después se encuentra con las sorpresas. Ah, bueno, me voy de vacaciones, listo. Che, llegué al lugar. Acá hace frío, no tengo campera. O la campera que me traje es muy finita. Qué bajón. Che, pasó una semana, ya tengo toda la ropa sucia. ¿Y qué hago? Bueno, tengo que ver de resolver ahora en el momento. Eso nos genera torpezas, nos genera problemas. Y es una pavada lo que estoy diciendo el ejemplo. Pero ¿qué pasa con un programa, con un código? Y si cometemos esos errores, ese código no va a funcionar, o va a funcionar mal, o se va a trabar, va a tener problemas. Nosotros tenemos que resolver de antemano esa lógica y después ir resolviendo cómo se ejecuta el código. Entonces, ahora que entendemos un poco qué es la lógica, para qué nos sirve, ahora sí podemos hablar de lógica de programación, o sea, agregarle esta otra cosa que es de programación. Bueno, la lógica de programación es usar la lógica, esto que venimos hablando, para darle instrucciones claras a una computadora que hoy es súper genérico porque tenés un montón de dispositivos. Como si le dieras la receta para alguien que no sabe cocinar. Es un ejemplo muy parecido. La computadora no piensa sola. O sea, vos no le podés decir a la computadora, haceme un sándwich. Vos lo que en realidad haces es darle los elementos, darle las instrucciones, los pasos, y como resultado te va a devolver un sándwich. Te va a entregar el sándwich hecho, porque vos le diste las cosas. Por eso es importante ser claros, ser específicos. Esto que pasa con ChatGPT de hacer buenos prompts es ser claros y entender cómo se dan las instrucciones para hacer cosas. Viene por ese lado, viene por ahí la mano. Y por último, ¿por qué aprender esto? Lógica de programación. ¿Y por qué utilizarla? ¿Por qué? O sea, está en nosotros porque ahora estamos estudiando diseño y desarrollo de videojuegos y hay una materia y hay que aprenderlo y hay que usarlo después porque vamos a programar y todo. Pero en sí, lógica, sacándole la connotación de programación, para mí en la vida es súper necesario. Porque nos enseña a pensar de forma estructurada y nos sirve, no es solo para programar. La programación hace uso de la lógica. Pero en realidad la lógica es algo inherente a la vida misma. Es súper necesario. Después para la programación lo vamos a necesitar porque sin la lógica no tenemos forma de resolver esos problemas. Después con cierto lenguaje vamos a traducir, utilizando algún lenguaje, no nos va a importar ahora cuál, vamos a traducir esa solución lógica escrito con algún lenguaje específico y se va a resolver. Pero cuando aprendes bien la lógica de programación, no importa después qué lenguaje utilices, porque si el lenguaje utiliza la palabra tal para definir alguna cosa, no va a importar, se aprende cómo se hace con ese lenguaje. Si otro lenguaje utiliza otra palabra, tampoco importa, porque se aprende con ese lenguaje. Lo que sí importa es la lógica, porque la lógica es el núcleo a cualquier lenguaje de programación. Además, programar está en todo, apps, videos, páginas web, claro. Saber lógica abre puertas a crear cosas increíbles y entender cómo funciona la tecnología. Con lógica podrían crear un juego sencillo, una app para organizar tareas o automatizar algo que se hace todos los días. Bien, hasta acá, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto del concepto qué es la lógica y qué es la lógica de programación? Sí, sí, yo por lo menos por mi parte lo entiendo. Ok. Em,
La verdad que programar no es difícil. Ahí Sí, me le escribió y dijo que está todo perfecto. está todo perfecto. Programar, la verdad que no es difícil. Muchas veces, cuando uno es ajeno a la programación, ve la programación como algo místico, misterioso y que solamente las mentes brillantes lo pueden hacer. Y no es tan así. Lo que pasa es que tenemos la falencia que en la primaria y en la secundaria no nos enseñan lógica, que es la base. Porque después, si sabes lógica, programar es un paso más. Lo que pasa es que, claro, si no sabemos lógica, y estamos como 10 pasos atrás. Y tampoco es necesario ser bueno en matemáticas. Que igual también es otra de los mitos. Que nada, tenés que ser súper brillante para entender matemáticas. No, la verdad que no. Lo que necesitas es sentarte a ejercitar, a hacer cosas, a pensar. Y necesitas a alguien que lo explique bien. Necesitas a alguien que tenga la capacidad de poder explicarlo bien. Bueno, acá pasa lo mismo.